Vamos a dar inicio a la segunda parte de la charla de Julio Pascual Santos, que ya no necesita presentación. Solo darle la bienvenida hoy y como puedes ver, nos ha gustado la charla anterior y la presencia de tantos hoy atestigua eso. Muchas gracias y puedes iniciar. La verdad es que estoy un poco abrumado. La primera vez, hace unas semanas, no había concitado ningún tipo de expectación y hoy tenemos aquí gente de la que yo he aprendido en estos años, de cómo coleccionar, cómo manejarse, mil cosas. Como sabéis, en la charla previa revisamos la trayectoria histórica del correo en la Administración Central de Madrid desde finales del 16 hasta 1800. Nos quedamos justo ahí para dividir en dos la charla, porque hoy vamos a extender esa mitad del siglo de 1800 hasta la aparición del sello de Isabel II en 1850, primer sello adhesivo. Como ya comenté en la charla anterior, es un tema tan amplio que necesariamente pues es sobrevolar un asunto, picotear algunos aspectos de historia postal, de marcas, de fichadores, de porteos, de tarifas. Cada tema, cada subtema de esta charla podría dar para una charla completa y no pretendo ser exhaustivo, ¿no? Este es un guión. Empezamos con el sello negro, que aunque empieza al principios del 18, se prolonga durante esta cincuentena. Los sellos de oficio en 1800, que marcan un poco la frontera prefilatélica entre un siglo y el otro. Correo del Parte, el Correo General de Madrid, la intervención francesa, tanto en la Guerra de la Independencia como los 100.000 hijos de San Luis. El correo a través de Francia, de manera un poco particular, con la M coronada, tanto la pequeña como la grande, correo de senadores y diputados, fechadores, y luego un cierto repaso de porteos y tarifas y las tarifas fundamentales de esos 50 años, ¿no? Comentábamos ya, esta diapositiva es igual que la de la charla anterior, como el sello negro, que nace en el reglamento de 1717 por parte de Felipe V, que trata de marcar con ese sello las cartas propias con franquicia oficial desde su corte y de los reales sitios de la Corte de Madrid. Realmente no aportaba ninguna novedad a lo que ya se venía haciendo sin el propio sello negro. Es decir, esta carta de la izquierda de 1620, Felipe III, que es a Luis Bravo de Acuña, es una carta con manuscrito por el rey, con el sello seco real, por supuesto, 100 años antes de la aparición del sello negro, circulaba franquiciada, y un siglo después es una carta del rey Felipe V al obispado de Ávila, 1729, también por el rey, también el sello real en seco y el sello negro, que marcaba la franquicia, igual que esta sin sello, aquella con sello. O sea que realmente, y como bien dice David González Corchado, el sello negro no aporta nada especial sobre lo que ya se venía haciendo, más que marcar y distinguir las cartas con ese cuño. A medida que va avanzando el siglo XVIII, y aunque se continúa utilizando el sello negro, ya es muy frecuente el pago de la tarifa por parte del destinatario, por parte del receptor. Y el sello negro ilustraba que la correspondencia era oficial, no era privada, pero como veis se acompaña del porteo 10, en este caso del porteo 8 manuscrito, en el caso de la derecha, envueltas por el rey también, pero con sello negro y pago del destinatario de una tarifa, porque no estaban franquiciados como lo podría estar otros personajes de la corte o del Estado, ¿no? Y en lo que atañe al contenido de la charla de hoy, a partir de 1800, pues el sello negro, en esta función de diferenciación del correo oficial y el correo privado, en unos casos con franquicia, en otros sin ella, pues abarca prácticamente hasta el final de la cincuentena. Aquí tenemos a la izquierda una envuelta del Real Servicio del Escorial, dirigida al director de las Reales Cabañas Lanares en Madrid, con un sello negro grande ovalado, y con el fechador con el porteo, un real, que era la tarifa a partir de 1845, ahí tenemos el Baeza del Escorial, parece que es 1849, no se sabe muy bien si es 47, 49, en cualquier caso, ahí vemos el porteo, un real, que seguramente quiere decir que a pesar de que
está marcada con el sello negro, la carta no circuló franquiciada. Es diferente la de la derecha, que probablemente tiene probablemente no, tiene el mismo destinatario, don Luis Piernas, que era el director de las Reales Cabañas. Ahí se marca también con el Baeza ilegible, pero Baeza muy probablemente el Escorial, con el sello negro ovalado y el porteo de 8 reales, pues esto es una envuelta de un paquete de grandes dimensiones, 8 reales tachado porque realmente ese paquete podía circular franquiciado. No sabemos muy bien la diferencia entre los dos, pues como todo es cuestión de ponerse a investigar. Es excepcional encontrar el sello negro en rojo, excepcional, y aquí tenemos una pieza envuelta de madera Mallorca, la estampación no es muy buena, pero como muchas veces ocurre, pues es tan rara que esta es la que tengo yo, no tengo más, y esto es lo que hay. Sello negro en color rojo, en una envuelta Mallorca, sin ningún signo de porteo, muy probablemente franquiciada de verdad. Al final del siglo, en una Real Orden de mayo del 99, se pone fin a la mayor parte de privilegios de franquicia y al uso general del sello negro, que se limita a secretarios de Estado y de despacho de manera muy, muy limitada. Al menos ese era el intento. Y para regular los pagos de portes de cartas y pliegos que gozaban de franquicia, pues se publica una Real Orden en marzo de 1800 y el sello negro de Felipe V, clásico, sin leyendas y sin nada, simplemente con el escudo de Castilla-León y poco más, pues aparecen los sellos ovales y con leyenda, que son los sellos de oficio de 1800. Estos constatan que la correspondencia es de oficio, pero no quiere decir que circulara franquiciada, sino que simplemente facilitaba que se anotaran los portes en listados que normalmente se pagaban de manera trimestral. Y por eso en muchos casos se asocian una A de abono que distinguía los envíos que tenían que ser tabulados o registrados en una lista para ser satisfechas a la administración de correos, ya digo, de manera periódica, trimestral en general. Aquí tenemos un frontal con el sello oval de oficio del Consejo Real, Albaida, desde Madrid, con 25 de porteo, y allí tenemos del Juzgado de Primera Instancia de Madrid a Palma de Mallorca con una A de abono del juzgado. No gozaba de franquicia, sino que iba anotándose el porte de manera trimestral. Otros ejemplos, yo no había visto esta carta, pertenece a un grupo de cartas que puso en circulación Mario Mirmán hace unos años, envuelta de Secretaría del Tribunal de Cruzada, de Madrid a Málaga, también con un porteo, y ahí a la derecha una marca de la Administración Central de Correos, que yo tampoco he visto repetida, que seguramente existe, no quiero decir que sea única, simplemente que yo solo he visto este ejemplar, de la Dirección General de Correos a Mallorca. Son sellos, digamos, de oficio. Esto es una carta curiosa con un sello oval raro. En marzo de 1830 se crea en España la Empresa de los Derechos de Puertas. Es un sistema de arriendo general para recaudar tributos que gravaban la entrada de mercancías a las capitales de provincia y a algunos puertos habilitados. En mayo del 30, la Gaceta de Madrid documenta su existencia, menciona que la administración la llevaba don Felipe Riera y que está 5 años funcionando, de marzo de ese año a febrero del 35. Ese sistema supone el regreso al negocio particular en la gestión de estos impuestos tras un periodo previo de administración fiscal directa por parte del Estado. Los derechos de puertas a los que se refiere este reglamento son impuestos indirectos de consumo, aranceles, no deben confundirse con el impuesto sobre puertas y ventanas, que es un impuesto inmobiliario de otros países, incluso de otras etapas en España, aunque ambos compartían ese carácter fiscalizador. Aquí tenemos una carta del director de la propia empresa de derechos de puertas, pocos meses después de su creación, el 3 de agosto de 1830, que creo que abusa del derecho de franquicia, porque es una empresa pública, y esto es una carta privada suya a su hijo, dirigida a su hijo. Él le pone hasta 3 veces el cuño del sello oval del tipo 1800 de la empresa de derechos de puertas para que circule franquiciada y ahorrarse el porteo. Tampoco conozco más.
Entrando ya en otro apartado de la prefilatelia madrileña, pues aquí tenemos el Correo del Parte y el Correo Franco. Ya comentamos en la charla anterior la primera marca, que aparece en 1768, la correspondencia de la familia real, ministros, demás cortesanos, cuando se encontraban en los reales sitios y querían dirigir cartas a Madrid. Esta P. Franca es la inicial y se utiliza hasta final del siglo. Justo en 1794 empiezan a usarse las marcas franqueado con una M coronada encima, que son más conocidas. Se conocen 5 tipos y el primero ya, y por eso lo traigo aquí para la charla de hoy, se utiliza durante una década hasta 1804. Esta es una carta de Madrid a Génova con un M franqueado que circula franquiciada y con cruz de tinta. Y hay otros tipos. Este es el segundo tipo, la M coronada que se muestra en este boletín del Correo Mercantil de España y sus Indias, 21 de agosto de 1806. Se conocen esos 2 años, el 6 y el 7, quizá es el más raro de los 5, con esa Q al revés. Estos 2 tipos entre 1820 y 1825 son estos 2 más la siguiente diapositiva, el tercero. 3 tipos de M coronada franqueado con M coronada encima. Aquí tenemos uno en que las letras están en cursiva, otros con las letras derechas. Aquí tenemos, está envuelta, dirigida a un particular, con el Correo del Parte, y esa en la izquierda dirigida en 1825 desde San Ildefonso, y la de la derecha también el mismo año desde San Lorenzo del Escorial a la duquesa de Alagón, dama de la reina. Por último tenemos esta, que es la más pequeña en dimensión, en esta cubierta en 1824 desde Aranjuez a un comerciante alavés, y en ese caso dirigida a Granada desde Madrid. Es raro que se utilice de salida de Madrid en ese caso. En general eran marcas que se utilizaban para correspondencia a Madrid desde los reales sitios, como hemos comentado. Esto es una utilización más atípica de salida de Madrid a Granada. Y finalmente el Correo del Parte deja de distinguirse con M franqueado, empieza a utilizarse esta marca, el PT en rojo ovalado. Aquí tenemos un par de ejemplos y rápidamente se pasa, simultaneando con el M franqueado en los 3 tipos últimos anteriores que hemos comentado, otra manera de marcar como franquiciadas las cartas, que es el franco, en lugar de franqueado, franco con M de Madrid coronada, que son mucho más conocidos, más normales, más utilizados. 2 tipos que por primera vez se utilizan de manera indistinta en color negro, en color rojo. El tipo 1, que tiene 27 milímetros de ancho, la palabra franco, y el tipo 2, con las letras un poquito más separadas, 31 milímetros de ancho. El tipo 1 lo tenemos aquí en varios ejemplos, por ejemplo esta carta de Madrid a Génova, 4 de abril de 1850, fronteriza con el periodo que estamos tratando hoy. La primera marca que se estampa es el M franco de salida de Madrid, para hacer constar que el pago está hecho hasta la frontera, de manera franquiciada, vía terrestre, ambulantes San Juan de Luz, paso por Toulouse al dorso, llegada al puerto de Antibes, del que sale vía marítima, vía Dinizza, para llegar a Génova el 13 de abril con un porteo. Y luego ahí faja de periódico, fragmento de envío del Real Servicio, como veis, M franco, tanto en negro como en rojo, el tipo 1 estrecho, 27 milímetros. El tipo 2, tenemos aquí otros ejemplos también. Esta es una carta de Madrid a Cáceres, 14 de agosto del 38, y el carácter de porte pagado queda establecido por 3 caminos. En primer lugar, el M franco, el franco con Madrid coronado, la palabra manuscrita franqueada, que veis aquí, y el aspa también en tinta. Y luego hay otros ejemplos con una estampación débil, pero del tipo 2, 31 milímetros de ancho. Y por último, coincidiendo con la aparición del fechador Baeza, la última manera en este periodo de distinguir las cartas franquiciadas es con un franco enmarcado en fragmentos de circunferencia cóncavos y convexos. Aquí tenemos pues 3 ejemplos muy conocidos, mucho más vulgares, entre comillas, y más utilizados, ¿no? El del 46 y del 49, de Madrid a diversas ciudades españolas,
cartas que circulan con franquicia, franco, pagadas sin necesidad de satisfacer portes. Este es un caso bastante habitual de rectificación, que se puede decir, ¿no? Una carta de Toro Zamora a Madrid, al duque de San Lorenzo y del Parque, 18 de febrero del 47, un Baeza de salida de Toro. Al llegar a Madrid se estampa el fechador típico de esa época, febrero F20 con un real debajo, teóricamente un real, que era la tarifa a partir de 1845, el funcionario de correos tacha ese un real y le planta la marca franco para decir que este señor gozaba de franquicia y no tenía que pagar. Durante los años que el Baeza se utiliza en azul, pues esta marca también se utiliza en azul. Aquí tenemos un ejemplo bien estampado de Madrid a Oviedo, 12 de septiembre del 43, con la marca Franco en azul, con el Baeza en azul. Este aspecto lo regula una circular del director general de Correos, Javier de Quinto, el 2 de junio del 44. Curiosamente en Madrid esto ya llevaba 7-8 meses utilizándose en ese color anterior a la orden que regula el tema, como tantas veces ha ocurrido en la historia del correo en España. Y finalmente, y derivados en parte del desarrollo del fechador, el sello de fechas Baeza, existía otra forma de hacer constar que un envío se encontraba pagado ya por el remitente, franquiciado, Franco de porte, y son los fechadores Madrid Franco. Tenemos utilización sobre todo en impresos de previo abono y en periódicos. Las medidas son idénticas, 28 milímetros de diámetro exterior y 16 al interior, los dos tipos. El primero deriva claramente del fechador Baeza, al que se le comen los laterales. Se conoce desde el 6 de febrero de 1843, en teoría este sería primera fecha, hasta 1853, siempre en negro. Y el de la derecha, que es un poco más raro todavía, se conoce de 1848 al 51 y, como puede verse, tiene también un círculo interior que rápidamente se pierde con el desgaste y el uso y parece el que se reproduce en algún que otro libro, que es este que parece un círculo exterior nada más, sin círculo interior, pero no tenía también círculo interior con esos adornos a izquierda y derecha, un uso raro en Madrid Franco, carta franquiciada, excepcional que se estampe su diámetro interior en una carta. Y finalmente, en muchas ocasiones, nada, ni franquicia, ni franco, ni franqueado, ni manuscrito, simplemente una carta a un administrador de correos que circulaba franquiciada sin pagar nada, simplemente con el sello de fechas, también era muy frecuente. Retomando el Correo General de Madrid que dejamos en la charla anterior del siglo XVIII, la marca Madrid I llega al siglo XIX, a principios del siglo XIX, el Madrid con I minúscula, que representaría la inicial de Italia, aunque siga habiendo cierta controversia de si esto es un 1 o es una I. La manera de identificar, como ya nos comentaste en la charla anterior, el 10 en fechas podría sugerir que esa I es un 1, como hay 4, como hay 7, como hay 8 y como hay 10. Pero, en fin, eso es todavía materia de investigación, no está aclarado. En cualquier caso, es una marca muy utilizada, que hay muchos ejemplos. Yo diría que como mínimo 100 cartas disponibles entre 1785 y el 99. Y es excepcional que se utilice como marca de origen en Madrid. Suele ser Tránsitos, de correo italiano, que circula a las diversas ciudades de Italia, desde ciudades españolas diversas, que a su paso por Madrid le plantan el Madrid I o Madrid I. Esto es una carta de Madrid a Venecia en 1801 con un Madrid I o 1 en recuadro coronado de salida, como veis, al frente de Madrid hacia Venecia. Y la última marca de correo dentro del reino que llega a Madrid es la Madrid I recuadrada y coronada, siempre en color rojo, en ese bienio, como veis, muy posterior a la utilización antigua de esa marca, 1839 y 1840. Esta es una carta del 41, o sea que sería la última, en teoría, conocida, marca lineal de Cádiz de salida, y a la llegada un fechador con el porteo 9 de Cádiz y Madrid I en rojo en recuadro coronado de llegada al frente de la carta. Pasamos a charlar un ratito sobre lo que hizo este señor y todos sus compañeros cuando decidió intervenir en España.
la invasión por el ejército francés en 1808, la ocupación hasta el 14, motiva cambios sustanciales en el correo, una reducción muy considerable del volumen, no estábamos para escribir cartas, sino para pelearnos en ese momento, tanto en el interior de España como hacia fuera del reino, y una organización del correo propio del ejército francés en España. Como en el correo español, la corona y el ejército francés utilizan franquicia, marcas oficiales y, por supuesto, también correo privado. Esto es una carta del correo interior del Madrid napoleónico en mayo de 1813. Es una nota firmada para el empleado del servicio ordenándole que a la llegada de unos carruajes los dirija al Parque del Retiro. Una marca de franquicia en rojo, Intendant General de l'Armée d'Espagne, aquí lo tenemos, ampliado, y una marca de llegada de franquicia en rojo, Intendant General de l'Armée d'Espagne, Perut, Ordinateur en Chef. No sé quién es este señor, no me ha dado tiempo a investigarlo, pero parece que es la típica marca oval con el águila imperial napoleónica y la leyenda del personaje que era el jefe en esa oficina o en ese servicio. La administración, este es don José Bonaparte, el rey intruso, utiliza para distinguir su correspondencia algunas marcas en dos líneas que se refieren a los diversos ministerios. En este caso, el Ministerio de Hacienda es una marca que señala que esa es su correspondencia del propio ministerio, pero como veis hay un gran 16 ahí que sugeriría que es una carta no franquiciada que paga su porte a los diputados generales de la provincia de Guipúzcoa, seguramente una marca de porteo. No circula realmente franquiciada. Hay varios ministerios, Ministerio de Marina, etcétera, con cartas que se conocen de este estilo durante la ocupación napoleónica. Mientras en la organización del Correo Español, la Administración Central de Madrid es la principal, la central a la que todo confluye, en la de la Administración francesa es una más. Es en general el número 27. Aquí hay personas que de esto saben muchísimo más que yo. Si cometo algún error, os agradecería mucho que me avisarais. Se utiliza del año 9 al año 11 el número 27 en francés en España, como hay prácticamente todos los números correspondiendo a las diversas provincias y lugares. Una carta de Buitrago a Francia, al departamento del Loira, con el 27 en francés España y al dorso un águila imperial napoleónica de cuño, un porteo manuscrito, 9 décimas, que corresponde a la tarifa francesa de 1806. Yo tengo esta pieza, yo no sé si es de Madrid, no lo sé. Lo que sí sé es que es una carta rara porque es un certificado napoleónico, existen muy poquitas conocidas. Es un sobre, aquí tenéis el dorso, un sobre de confección manual con una marca de Chartier 2 veces en negro. Parece seguramente estampada en España, pero yo tampoco lo sé muy bien. Una marca de portes pagados de la número 34. En teoría la 34 no es una marca de Madrid, pero esta marca sí la he visto descrita en otra carta que sí es de Madrid, el 14 de julio de 1809. Y por tanto, pues quien sepa más, le agradecería mucho que me cuente algo, porque si esta fuera de Madrid, para mi colección de Madrid, pues sería una incorporación muy interesante, ¿no? Correo certificado muy, muy raro de la administración napoleónica en España en general. Volviendo a cosas mucho más habituales, llegamos a 1823, que es cuando el ejército, a las órdenes del duque de Angulema, el ejército francés de los 100.000 hijos de San Luis, entra en la península para poner fin al régimen constitucionalista español. Es una intervención, pues como de repente Trump invade Venezuela, pues esto es lo mismo 200 años antes. Los franceses deciden que ya está bien, que no puede soportarse lo que ocurre en España. A través del País Vasco entran 4 de los 5 cuerpos de ejército y toda su correspondencia lleva la marca Armes de España, primer, segundo, tercer, cuarto, hasta quinto cuerpo del ejército. El primero avanza rápidamente desde el País Vasco, Burgos, Valladolid, Madrid. Por eso lo considero como parte de una colección de Correo de Madrid. Y aquí tenemos un ejemplo, una estampación regular,
carta de Madrid a Francia en 5 de septiembre del 23. Como veis, pues unos 5 meses después del inicio de la invasión, con la marca Armes d'Espagne, primer cuerpo, porteo 8 décimas, 3 décimas de tasa de entrada según la tarifa del 15 para cartas sencillas y 5 décimas del correo interior hasta el destino. Esta marca se conoce de mayo a octubre del 23. La misma, pero con PP encima, portes pagados, 19 de octubre del 23, se conocen desde mayo hasta esta que yo creo que debe ser de las últimas en fecha, hasta octubre del 23, igual que la anterior, pero con PP encima, utilizada solamente en Madrid por el primer cuerpo de ejército. Al conocer la invasión, las Cortes españolas evacúan Madrid con la familia real, la capital se rinde el 23 de mayo, o sea que realmente las fuerzas francesas ocupan la capital, y las que se quedan en Madrid pues utilizan, igual que hay otras muchas letras de otros lugares españoles, la M de Madrid entre paréntesis con el Ejército de España, Armes d'Espagne. Aquí tenemos dos ejemplos, de Madrid a París, febrero y mayo del 24, un año después de la rendición, porteo respectivo 15 y 20 décimas. Lo mismo, pero flanqueando la P con el porte pagado, PP, aquí tenemos un ejemplo, carta de Madrid a Francia en octubre del 23, sello circular al dorso en seco de Fernando VII y marca de porte pagado de Madrid durante esa ocupación de los 100.000 hijos de San Luis. Y finalmente, para esta tipología, las fuerzas francesas que se quedan en Madrid utilizan también la C. Hay cartas procedentes indiscutiblemente de Madrid con la marca C Armes d'Espagne, esta es de junio del 23, hacia París también con porteo 10 décimas, y cuando se decide la retirada ya de las fuerzas francesas, y esta es la interpretación de José Soler al respecto, se crean demarcaciones de reagrupamiento a las que se designa también de modo alfabético, añadiendo la terminación bis. La zona de Madrid suele pertenecer a la zona D y por tanto es un D bis Armes d'Espagne para el correo de las fuerzas que se reagrupan con la intención de volver a Francia. Estas son las cartas o ejemplos de Madrid a Francia en el 25 y el 26 con la marca D bis Armes d'Espagne, porteos 5 y 11 décimas respectivamente. Unos años después, y al contrario, como bien sabéis, de otras ciudades españolas que durante la primera mitad del siglo XIX todas tienen marcas de origen propias de la demarcación de donde sale la carta, en Madrid no tenía, y una manera de distinguir que la carta o pasaba por Madrid o procedía de Madrid, pues fue durante un corto periodo la M coronada, que se ha hecho muy famosa porque ha sido matasellos del número 1 de Isabel II de 6 cuartos, con lo que se ha hecho más conocida por ese motivo. El primer tipo es la M coronada pequeña, que suele ser en el anverso de los sobrescritos, salvo este ejemplo que yo he visto de estampación al reverso, de origen, pero al reverso, de una carta de Madrid a Laval el 22 de abril del 16. Teóricamente podría ser la primera fecha, y a la derecha el 21 de noviembre del 16, de Madrid a otra ciudad francesa, con lo que podría ser la última fecha de utilización. Marca de salida de Madrid, tanto al anverso como en este caso en el reverso. Y luego tenemos la M de mayor tamaño, en un periodo un poco mayor, de un año, del 10 de marzo del 16 al 31 de marzo del 17. Aquí hay varios ejemplos. Este, por ejemplo, curioso, una carta de Madrid a París, del 10 de marzo del 17, una M coronada de tipo grande, de salida, tachada, con 2 líneas verticales que podría haber pensado el funcionario que marcaba los 11 de porteo, pero luego tenemos un porteo manuscrito 13, o sea que seguramente es una tachadura que yo no entiendo muy bien el motivo. El caso es que es una M coronada tachada por los funcionarios. Y la tenemos en azul, en el mismo periodo en el que Baeza, marca Franco, etcétera, en Madrid se utilizaba en azul, pues se decidió utilizar también el azul en la M coronada, y también la tenemos en color rojo en la época en la que se vuelve a utilizar el rojo en Baeza y en la marca Franco general. O sea que tenemos en negro la habitual y luego menos frecuentes en azul y en
Como he dicho, esta marca se ha hecho más famosa, la del tipo grande, porque es matasellos de primer sello de adhesivo español. Aquí tenemos la de la primera plancha, que es un poquito menos infrecuente, porque al fin y al cabo es el periodo en el que el Baeza no existe y se utiliza en varios ejemplos que existen en manos de coleccionistas de el número 1, primera plancha del sello español, que está, ya digo, fronterizo al tema de mi charla. Esto no es prefilatelia, es filatelia, pero con la utilización de una marca prefilatélica como anulador del sello. Menos frecuente es verlo en la segunda plancha, cuando ya se fabrica el Baeza, pues prácticamente acaba ya de empezar o va a empezar, y es menos frecuente. Aquí tenemos el 1 y el 1A, para coleccionistas, numeración Edifil, matasellados con la M grande coronada de Madrid. Como en Madrid no tenemos marcas de origen, pues en muchos casos lo único que puede verse en las cartas desde Madrid a destinos extranjeros es el paso de la frontera hacia esos países. Ahí tenemos un España por Bayona, por San Juan de Luz, por Olerón, y existe muy raramente la marca por Perpiñán también, que desde Madrid pues es una marca más rara, la habitual es por Bayona, por San Juan de Luz o por Olerón. Y en las cartas dirigidas al extranjero se utilizan dos marcas para especificar que el porteo había sido satisfecho por el remitente hasta la frontera. En este caso, la M coronada, porte pagado hasta la raya, como veis aquí, en negro y en rojo a la derecha, entre 1817 y el 54 en negro y en rojo en un periodo algo más corto del 23 al 39. Y el segundo tipo, que marcaba lo mismo que el anterior, la marca M coronada con portes pagados, PP, en general en rojo, aunque, insisto, en el tramo de tiempo del 43 al 44, que se utilizó el color azul para el Baeza, para el Franco y para otras marcas, la M coronada, por ejemplo, también se utiliza en azul en ese periodo en Madrid. Aquí tenemos un ejemplo de utilización de varias marcas, una envuelta de Madrid a París el 2 de julio del 40, no tiene fechador de salida de Madrid, sino la marca M coronada y PP debajo, en color rojo, y la M coronada Franco, de tipo estrecho, el tipo 1, para recalcar que el envío a don Manuel del Llano Ponte, encargado de la Comisión de Hacienda en España en París, era franco de porte, al menos hasta la frontera. El porteo 12 está tachado porque incluso dicen, pues vamos a dejarle que no pague en ningún caso hasta su destino a París. Y ahí tenemos como el 12 de porteo está también anulado por una marca de Madrid, PP, portes pagados en fin. Un capítulo que daría para una charla entera y que es bien conocido por todos y por tanto no insistiré demasiado, es el correo de senadores y diputados. Son marcas de la Administración Central de Madrid que se aplican en la capital al correo dirigido a senadores y diputados en Cortes que figuraban en ese momento en activo. Gozan de franquicia oficial hasta que en un decreto de 3 de diciembre del 45 se limita a los ratos en los que estos señores estaban reunidos en sesión oficial en la Cámara. O sea que durante 10 años gozan de franquicia para todo su correo y a partir del 45 solo en los tiempos de sesiones oficiales. Esta es la primera marca que distingue este correo, dos bastones cruzados y una corona de laurel en el centro, que se utiliza durante 6 años, del 6 de febrero del 36 al 42 en color rojo, y de nuevo en el periodo azul, que habrá que llamarlo así ya en Madrid, en azul del 43 a principios del 45. Esto es una carta fechada en Alicante, en el 38, dirigida al diputado don Antonio Latorras, en Madrid, 3 marcas, la marca Alicante, el lineal de salida, la franquicia de bastones cruzados de senadores y diputados a la llegada y fechador mayo 1 con un 7 de porteo, que era la tarifa para cartas desde Alicante hasta Madrid, que realmente no fue satisfecho por el destinatario y simplemente la marca se utilizaba para hacer constar la fecha. Realmente la marca que prevalecía era la marca de senadores y diputados que liberaba del pago. Ahí tenemos otro ejemplo similar, ya digo, pero en azul. Y la segunda marca, que también todo el mundo conoce,
es la marca S y D, senadores y diputados, que desde el 47 empieza a marcar, y aquí ya entra de lleno en la etapa en la que los senadores y diputados estaban libres de pagar solo durante sus sesiones. Aquí tenemos un fechador, un real, ahí tenemos porteo 15 en una marca de Valencia, un senador con la A de abono, y ahí a la derecha ya un periodo posterior a la charla de hoy, que es ya el periodo filatélico. Como veis, no era obligatorio todavía la utilización del sello adhesivo, que comienza en 1856, y por eso el 8/4 de pago de tarifa, que ignoro si fue satisfecho por don Estanislao Figueras, un ilustre diputado a Cortes de Madrid. Seguramente es una marca dirigida, o sea, una carta dirigida a él en periodo fuera de las sesiones, y por tanto, por mucho que estuviera marcada por senadores y diputados, la tuvo que pagar. Don Joaquín Muñoz y Bueno, un diputado a Cortes que en ese momento está en Madrid, y que una carta desde Aranjuez con un fechador con un 5 de tarifa, 5/4, que está tachada y franqueada de manera manuscrita, con tinta arriba, como veis, para establecer la franquicia para este diputado. Y el último ejemplo ya con una M coronada de Madrid ahí, que se ve mal debajo del Baeza, y un fechador con el 8 de salida, 9 de marzo, con restos de llegada a Madrid, perdón, en azul, con la M grande y la palabra Franco, que vemos aquí, para establecer que, de nuevo, este senador, cuya firma es esa, pues estaba libre de pagar. Y entrando en el capítulo de fechadores, el primero que se utiliza en el siglo XIX, y que es, digamos, continuación de la charla previa, si recordáis, los fechadores desde 1774, con la M coronada, la inicial del mes y el día. Hay dos tipos de fechadores que suceden a la primer fechador oficial, que es aquel. El primer tipo hace desaparecer la M coronada e incluye el porteo debajo de la inicial del mes y del día. Eso es enero 29, con 6/4 de porteo, en una carta de Medina del Campo a Madrid, el 29 de enero de 1808. Los autores, Cru, por ejemplo, establece como primera fecha de este fechador 1813, el propio Ramón Cortés de Haro 1814. Esto es una carta inequívocamente de 1808, y por tanto podemos adelantar unos años la utilización de este tipo de fechador, que se utiliza profusamente durante varias décadas, hasta 1845, en 3 colores, una primera etapa en negro, una segunda en rojo, una tercera en azul, la etapa azul, cómo no, de Madrid, 1843 al 45. Aquí tenemos un ejemplo de una carta de Toro a Madrid, el 26 de julio del 37, marca de salida de Toro, mal impresa. De modo excepcional, al dorso se estampa el fechador 28 de julio con el porteo 5 debajo, que no tenía nada que ver con el porteo que se pagaba en una carta de Zamora a Madrid, y que simplemente establece un fechador de llegada al dorso, en la que el 5 no tiene relevancia. Aquí tenemos pues cartas de Torrelaguna a Madrid o de Cádiz a Madrid, con porteos 5 y 9 respectivamente, este tipo de fechador, o con 7 y 8. Lo que me gustaría comentar es que hasta ahora los autores comentan los restos de corona encima del fechador de manera irregular y sin patrón definido. Yo todas las cartas que he visto, todas, cuando son porteos 7 u 8, tienen restos de corona encima. Cuando son 5, 6 o 9, no tienen. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. 7, 8 siempre tienen. 5, 9 no tienen. ¿Por qué? No tengo ni idea. Esto es una carta de Bilbao a Madrid en el 45, al frente un fechador de llegada, 9 de marzo, no sé si está equivocado, 28 de agosto, no 9 de marzo, y un porteo 8 debajo con restos de corona encima, seguramente última fecha o una de las últimas fechas
conocidas de este fechador, que luego es sustituido por otros. Volviendo un poco atrás, ya hemos visto que el primer tipo, con la inicial, el día y el porteo debajo, empieza en 1808. Años después tenemos otros fechadores en Madrid. Este es uno de ellos, conocido desde 1817, que ignora el porteo. Simplemente recupera la M coronada, inicial del mes y día y el año. Normalmente se utiliza el dorso de llegada. Es el primer fechador de Madrid en el que consta el año, en los anteriores no constaba, y esto posiblemente es una primera fecha conocida. Da la casualidad de que tengo dos piezas del mismo día y que podría ser la primera fecha, al mismo destinatario, al mismo destino, porteos diferentes, 9 reales, 13 reales, y una marca lineal de Génova a la salida. 4 de mayo del 17 podríamos decir que es la primera fecha de este fechador. En 1818 hay una diferencia, como podéis ver, la distancia entre las líneas aumenta, entre M, el mes y el día y el año, se hace un fechador más alargado, en la única diferencia que existe en el 18, y en los años 19 y 20 se utiliza similar al del 18 con la M un poquito más pequeña, o sea, diversas variedades de una misma idea, que es mantener la M coronada, la inicial del mes y el día y el año debajo durante esos 3 años, 4 años entre el 17 y el 20. Seguramente aquella de la derecha sería la última fecha conocida, 27 de mayo de 1820. En 1822, documentado desde ese momento, desaparece la M coronada y continúa la inicial, el día y el año, y se conoce durante 3 años, 1822, 23 y 24. Aquí a la izquierda, de llegada de una carta desde Barcelona, a la derecha una carta de Valencia a Madrid en el año 22. A la llegada de Madrid se utilizan 2 fechadores, y por eso es la rareza de la pieza. Ahí tenemos un fechador de los anteriores que hemos visto, inicial, día y porteo debajo 7, y al dorso el fechador de este tipo, sin M coronada, pero con inicial de mes, el mismo 16 de mayo 1822. Seguramente el primero utilizado para dar fe del porteo que había que pagar, y el segundo para remarcar la fecha de llegada. Es escaso encontrar algo así. En esta, por ejemplo, pues el 12 no utiliza el fechador. En el año 24, una nueva modalidad de fechador, que es la circular, que se extendió durante varias décadas también, M coronada, lo mismo que antes, pero rodada con un círculo en negro, en rojo, en azul, en los diversos periodos, y según la forma y tamaño de la corona de la M, pues existen diversos tipos, difíciles de distinguir por el desgaste, y llega hasta la época filatélica en color rojo. Aquí tenemos cartas iniciales del periodo, en cartas de Aranjuez a Madrid, y aquí tenemos pues de las primeras utilizaciones. A la derecha una carta de Londres a Madrid, con una llegada, con un fechador en 1828, 1830, 38, y tenemos también ejemplos de utilización en azul, como vemos aquí, azul, 1843, y en negro también, cuando ya varios años de utilización de Baeza. El fechador Baeza, que se utilizaba profusamente en la Administración de Madrid, pues en este caso la llegada al dorso se hace con el fechador anterior, el predecesor del Baeza, y en color negro al dorso. Y es raro, pero existen cartas con este fechador de salida de Madrid, en una carta franquiciada, Madrid-Franco, raro, cuando ya llevábamos 6 años de uso del Baeza. Aquí lo normal hubiera sido un fechador Baeza, y esto en 1848 pues utilizan ese fechador, que se utilizaba con más frecuencia en las cartas certificadas. Como habéis visto en esta colección es una ausencia muy clara. Certificados de Madrid como Dios manda, ¿dónde están? Pues quien los pueda adquirir, que nos asociamos, él lo paga y yo lo cuento. Hay cartas de salida de Madrid certificadas con Isabel, 10 reales, 5 reales, etcétera, con este fechador de salida. Es más raro encontrar una carta franquiciada normal y corriente. Y se extiende, como digo, hasta la época filatélica, y tenemos un ejemplo, 1854, como fechador de llegada. En vez del Baeza
de Madrid, o incluso en lugar de, ahí estaba prácticamente fronterizo con el comienzo, es de enero del 54, aún no existía el fechador pequeño redondo de Madrid, pero sí, por supuesto, el Baeza, y ahí se usa el fechador anterior o más antiguo. Y por concretar con el Baeza, bien conocido por todos, la circular de don Juan Baeza, 15 de mayo del 42, se reglamenta un fechador uniforme para todas las administraciones del Correo Español, el día, el mes, el año, el nombre de la estafeta local y el nombre de la demarcación postal al que pertenece la estafeta, del 1 al 31 también. La de Madrid, el 1, Castilla la Nueva, Madrid y la fecha. En Madrid su uso, se puede decir que en pruebas se adelantó un mes a esa circular. Y hay algún ejemplo de carta del 17 de abril del 42. Yo la primera fecha que tengo es una llegada a Madrid del día 23 de abril del 42. Me consta que existen anteriores. Esta es una carta que la gracia para mí que tiene es que se adelanta varias semanas a la utilización oficial en toda España. Ahí tenemos un ejemplo bien estampado ya posterior del año 43, una carta de Oviedo a Madrid con 12 cuartos de porteo, una carta doble y fechador de Baeza de Oviedo de salida al frente y de llegada a Madrid al dorso. Por supuesto, también se utiliza en azul en esa etapa que hemos comentado. Seguramente el 8 de abril es la primera fecha, aunque podría aparecer alguna anterior. Y también esta es similar a otra que he mostrado antes, con un franco de uso general, carta franquiciada en color azul, con el Baeza azul también y ausencia de porteos. Esporádicamente también se puede ver en color negro el Baeza. Esta es una carta del 23 de septiembre del 43. En teoría época azul, pero en este caso es una estampación en color negro. Y las tarifas que se unifican en 1845, los fechadores de Madrid se acaban unificando colocando la inicial del mes, el día y el porteo un real debajo. En septiembre del 45, durante el primer mes de vigencia de esa nueva tarifa, las cartas a Madrid con cierta frecuencia contienen solo un real. Y el fechador, el de origen, Baeza, no disponemos de la fecha de llegada, porque aún no se ha generalizado la utilización del fechador conjunto con el porteo debajo de un real. Y eso ocurre durante varias semanas de septiembre de 1845. Ahí tenemos una de las primeras fechas, ya el 14 de septiembre del 45, la llegada a Madrid, se ve mal, pero aunque en estampación débil, allá a la derecha tenéis la inicial S con la fecha y el 1 real debajo, que era la tarifa de un real de Madrid. Y aunque la circular que acompaña el decreto de tarifas del 45 prohíbe el uso de porteos estampados en cartas dobles, dice que tiene que ser manuscrito a tinta, hay muchos porteos de 10, 15 o 25 en Madrid, como ese ejemplo, por ejemplo, una carta doble entre 6 y 8 adarmes de peso, un porteo 10 no manuscrito y un fechador, como veis, el que podría haber sido Baeza, pero que se mantiene el M coronada que apareció en 1826, 1849, una utilización tardía de ese fechador. El cuño de Baeza en Madrid se va deteriorando, aparecen nuevos cuños, este es Madrid con un punto, a la derecha Madrid sin punto, bueno, esto ya para los frikis que nos gusta que si el punto, que si el no punto, no tiene mayor interés. Y para finalizar, un repaso rápido de las tarifas, ya comentamos en la charla anterior como la tarifa fundamental del último cuarto del siglo XVIII es la que proviene del reglamento de 1779 a partir del 1 de septiembre, en vigor hasta 1804, por eso todavía la podemos encajar en esta charla. Las primitivas caixas principales del reino pasan a denominarse administraciones y a catalogarse principales, sueldo fijo y 15%, 32 demarcaciones reordenadas y las tarifas basadas en peso y distancia. Ya comentamos, la onza se fraccionaba en 5 partes y ahí ya mostramos la vez anterior cómo en esa tabla pues pueden verse en los 5 pesos, desde la sencilla hasta la onza de paquete, como la llegada a Madrid desde las diversas demarcaciones pues tiene un precio. El más barato dentro de la propia Castilla Nueva para una carta sencilla y de la Alcarria 4 cuartos,
hasta la más cara desde las Islas Baleares con 9 cuartos para la carta sencilla. Te la paso. No. Tenemos 4, 5, 6, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tenemos simplemente un repaso, una carta sencilla de Villarejo de Salvanés dentro de Madrid a Madrid, 4 cuartos, una carta doble a Medina del Campo con 7 cuartos, una carta triple de Cobdar a Madrid con 11 cuartos manuscrito, y viene la tarifa de 1805, que es un capricho parecido a lo que se hace modernamente. Voy a subir un poquito, y ese poquito es que todas las cartas se subieron un cuarto. La que antes era de 4, ahora es de 5, la que es de 7, ahora es de 8, a partir de la Real Orden del 30 de diciembre de 1804. Este es un caso, por ejemplo, de 2 cartas dirigidas desde Madrid al mismo señor por el mismo remitente. La primera, 28 de enero de 1795, que pagaba 5 cuartos a Medina del Campo, y que después de ese cambio de tarifa al mismo señor y el mismo recorrido, 5 de diciembre del 7, 12 años después, la tarifa ha subido en cuartos, 6 cuartos en manuscrito. Y aquí tenemos varios ejemplos. Una carta de Toledo que hubiera pagado 4 unos años antes, pues en el año 7 ya pagaba 5, la de Medina que pagaba 5 paga 6, la de Plasencia, Extremadura pagaba 6 y ahora 7, o la de Cobdar, Murcia, que pagaba 6, pues ahora 7. Valencia, Almería, y ahí tenemos, por ejemplo, una de Asturias a Madrid, con un fechador con el 7, que es la tarifa anterior a 1805, que se corrige con un 8. Dice, no, que esto ha subido. Planto el 8 y así cobro la tarifa reglamentaria a partir del 5. Esto cambia en 1815, al final de la Guerra de Independencia, nuevas estafetas, nueva cobertura, nuevas tarifas, claro, hay que cobrar más. 1 de noviembre de 1805 se aplican los mismos escalones, incluye un 6º escalón más en medio y pues vuelve a reordenarse los pagos, 5, 6, 7, 8, hasta 3 reales en Canarias o 5 reales en las Antillas. Ahí tenemos un ejemplo de Cuenca a Madrid, porteo 5 cuartos para una carta sencilla, y a partir de aquí varios ejemplos del Escorial a Madrid, 7 cuartos para una carta doble, Villarejo a Madrid, 15 cuartos para el 5º escalón, entre 13 y 14 adarmes, de Boceguillas a Madrid, con 10 cuartos, una carta triple, y así sucesivamente. Tampoco os quiero aburrir con esto, porque es simplemente el repaso de diversas tarifas de 1815. Esta de Toro a Madrid, para cartas entre 13 y 14 adarmes, con 18 cuartos, con 27 cuartos, que ya empieza a ser una carta grande. Carta de Toro a Madrid, con 21 cuartos, o 27 cuartos ahí a la derecha de Medina del Campo. Por ejemplo, de Valencia a Madrid, entre 13 y 14 adarmes, 20 cuartos. De Madrid a Cádiz, Respedida de nuevo a Madrid, con 9 y una A de abono. De Vejer de la Frontera, Vejer que para ellos era con B, antiguamente, pues ahí lo tenéis, un porteo 13, porteo 18 de Cádiz a Madrid, o porteo 10 reales para un envío de 24 a 26 adarmes. A Mallorca son un poco más raras, una carta triple, 20 cuartos, y a Canarias, 3 reales, o desde Canarias, perdón, hasta Madrid, Tenerife a Madrid, Baeza de salida y 3 reales. Y finalmente, en este periodo que tratamos hoy, el 1 de septiembre del 45, se unifica, y esto sí que es la modernidad, 180 años después sigue siendo igual, se unifican las tarifas en todo el territorio nacional, se empieza a pagar 1 real por una carta sencilla, 10 cuartos la doble y 5 cuartos más por cada 4 adarmes más. Por tanto, la distancia ya no es un criterio, solo es el peso el criterio, y por primera vez el porteo lo sufragaba el remitente, en muchos casos, aunque eso costó que la gente se acostumbrara, como preámbulo de lo que iba a suceder con los sellos adhesivos en 1850. Durante el mes de septiembre del 45, la nueva tarifa solía ir, como hemos dicho antes, con el 1 real, y luego rápidamente se fue adoptando el fechador con el 1 real debajo en cartas destinadas a Madrid. Cuando la carta era doble se estampaba el 10, y aunque, como ya he comentado, la circular decía que tenía que hacerse manuscrito, como en este caso, ese 10,
pues la corrección del 10 ya se hace con un cuño. O sea que la utilización de lo manuscrito y de los cuños fue irregular, como casi todo en el correo. Ahí tenemos una carta grande de 11,5 con 30 cuartos y la marca senadores y diputados, que no excluyó al duque de Lorenzo, marqués de Vallecerrato, perdón, del pago de una tarifa importante por un paquete grande. En ocasiones se estampaba el 1 real sin el mes y el día, una rareza sin más. Y nada más. Muchísimas gracias a todos.